Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Antropohistoria. Soy José Antonio Cabezas, escritor e historiador, y hoy voy a tratar un tema que me parece que es bastante interesante y a la vez controvertido, que es el tema sobre la historicidad de Jesús de Nazaret. Como es un tema bastante amplio, como podéis imaginar, le vamos a dedicar varios capítulos, ¿de acuerdo? Indicaremos un poco en el nacimiento y en la infancia de Jesús de Nazaret, ya a su época de adolescencia y madurez, y terminaremos esta serie de capítulos pues ya tratando el proceso de muerte de Jesús de Nazaret, la crucifixión y la posible resurrección. Este último tema es algo más complicado desde un punto de vista histórico. Así que si os parece bien, ponemos la introducción del programa y comenzamos. Antropohistoria, un viaje a nuestro pasado. Con José Antonio Cabezas. Tengo que confesar, como historiador, que no es fácil tratar un tema como el nacimiento y la infancia de Jesús de Nazaret desde un punto de vista histórico, porque no existen datos fiables de los evangelios canónicos y tampoco de los apócrifos. En muchos casos, es necesario formular ciertas hipótesis en las que más o menos están de acuerdo una buena parte de los especialistas y algunas otras generalidades sin más. Los evangelios de Marcos y Juan no tratan el nacimiento ni la infancia de Jesús. El de Mateo solo dice que estuvo en Egipto, pero teniendo en cuenta que este relato está acompañado por las maravillosas narraciones de los magos, de la estrella y de la matanza de los inocentes, es un hecho dudoso y además no puede ser comprobado históricamente. Luego se produjo la vuelta de Jesús de las tierras egipcias y no se instalaron en la antigua casa de Belén, de José, ¿no? Pues como era previsible, sino que se asentaron en la pequeña aldehuela, como todos sabemos, de Nazaret. Lucas, en su evangelio, contó algo más, pero lo que dejó por escrito es muy escaso y no demasiado fiable. Toda la infancia de Jesús se puede reducir a esta frase que viene en el evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo del 39 al 40, y abro comillas. Y después de cumplirlo todo, según lo que mandaba la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se robustecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios residía en él. Y al final de este mismo capítulo 2, en el versículo 52, dice, abro comillas, Jesús iba progresando en sabiduría, estatura y gracia ante Dios y los hombres, y cierro comillas. En Lucas capítulo 2, los versículos del 41 al 50, también hay un segundo episodio que todos conocemos y que es verosímil, el del niño perdido y hallado en el templo. Aunque las mujeres no tenían la obligación de ir a Jerusalén, es totalmente creíble que lo hicieran, al igual que también lo era que fuera un niño. Los historiadores no sabemos ciertamente a qué edad se entendía que un jovencito por lo general estaba ya obligado a cumplir la ley, pero posiblemente fuera a partir de los 12 o 13 años. La historia en sí es, o al menos parece, fantasiosa, pero puede tenerse en consideración porque el historiador judío Flavio Josefo, que todos sabemos que Flavio Josefo fue más o menos contemporáneo a Jesús,
narra de sí mismo algo equivalente. Él cuenta que en Jerusalén, a los 14 años de edad, los doctores de la ley ya le preguntaban sus dificultades y que él las resolvía. No obstante, en el caso de Jesús existen dudas sobre los números. 12 años de edad y 3 días que tardaron en encontrarlo. Pues ya que hay otros paralelos con estas cifras en el Antiguo Testamento y en otros autores de la época. En estos podcasts, ¿no? En estos capítulos de podcast que vienen de aquí en adelante, que vamos a hacer y a tratar, a pesar de los pocos datos históricos fiables que existen, pues trataré el nacimiento y la infancia de Jesús, pero antes esbozaré un breve contexto histórico, primero para conocer las raíces del judaísmo, que es la religión que se le inculcó a Jesús desde pequeño, y segundo, para entender el entorno político, económico, social y geográfico que Jesús conoció. Como iremos viendo en los próximos capítulos, el ambiente que vivió el nazareno siempre estuvo tensado por la fuerte presión que ejercieron tanto el Imperio Romano como los reyes judíos que estaban al servicio del emperador de Roma. Así que en el próximo capítulo, que espero que no os lo perdáis, pues empezaremos tratando el tema pues sobre las raíces del judaísmo, que como he dicho anteriormente, pues realmente la religión de la que se empapó Jesús de Nazaret. Y no olvidéis también, os recuerdo, que si os interesan estos temas, o este tema de Jesús de Nazaret, tengo publicado varios libros que tratan tanto la infancia, como la madurez, como el proceso de muerte y la resurrección de Jesús de Nazaret desde un punto de vista histórico, y nada, lo podéis conseguir directamente en Amazon. Así que espero que os haya parecido interesante este capítulo, que no os perdáis lo siguiente, que seguiremos ahondando un poco más en la figura de Jesús de Nazaret, y os emplazo al siguiente capítulo. Un saludo. Esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún episodio de nuestro podcast, y recuerda que también puedes seguir Antropohistoria en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y Telegram, y nuestra página web antropohistoria.com. Hasta nuestro próximo capítulo.